Buenas, estamos con Leonardo Espósito. Leonardo es periodista, crítico de cine, docente, y escribió un libro sobre Steven Spielberg. Este libro, que se llama Steven Spielberg, Una vida en el cine, y nos va a contar un poco sobre el libro. Leo, ¿cuáles son las 3 mejores películas de Spielberg? ¿Qué tal? Mira, es muy difícil, es muy difícil elegirlas. Yo prefiero elegir las 3 películas que te dan como una clave de Spielberg, o sea, que te permiten armar todo como para entenderlo después. Que para mí son Tiburón, digamos que es su primer largo, no, su segundo largo específicamente cinematográfico. Ese era su tercer largometraje, pero fue el segundo largo que hizo para cine, porque Reto a Muerte, que se vio en algunos países, en muchos cines, en muchos países en cine, en realidad se hizo para TV. Después vino Loca de Evasión y después Tiburón, que fue su primer gran éxito. Tiburón es el primero. La segunda, que me parece importantísima para entender a Spielberg, es E.T., porque incluye toda la parte, cómo funciona lo fantástico en Spielberg, cómo funciona la fantasía, que es algo con lo cual se lo asoció durante muchísimo tiempo y muchos lo siguen asociando con eso, aunque gran parte de su filmografía, incluso la mayor parte de su filmografía es un cine más realista. Y la tercera película importantísima, porque hace una bisagra ideológica incluso en su forma de pensar la relación entre el mundo y el cine, es La lista de Schindler. No sé si son exactamente las mejores. Hay algunas que prefiero más. Yo prefiero Atrápame si puedes, Guerra de los Mundos, que es una película que no está del todo apreciada. La segunda, Indiana Jones, que es una película totalmente gratuita, donde todo lo que pasa solamente para divertir al espectador. En fin, hay los primeros 20 minutos de Rescatando al Soldado Ryan, que son una obra maestra de montaje y de uso de sonido y puesta de cámaras. Pero me parece que con esas 3 películas vos lo entendés bien. Es como que empezás a armar, es como el esqueleto que te permite armar todo el cuerpo de obra. Es muy difícil elegir un ranking, ¿no? Elegir como las 3 Imposible. mejores porque tiene una filmografía muy, muy importante. ¿Y Sí, por qué escribir un libro sobre Spielberg? bueno, porque no hay. Básicamente porque no había. Originalmente hubo 2 proyectos anteriores a este libro, cuando nos reunimos con Paidós. El primero era hacer un libro sobre Hitchcock. Pero el problema con Hitchcock es que está todo escrito, incluso uno de los mejores libros sobre cine, para las personas que no leen nada sobre cine y no saben nada sobre cine, el mejor libro que tienen es El cine según Hitchcock, que es Hitchcock contándole a otro director, a François Truffaut, cómo hizo cada una de sus películas. Encima es un libro súper divertido, lleno de anécdotas, que te enseña desde técnica hasta cuestiones puramente estéticas. Así que estaba todo escrito. Dije, Hitchcock no, porque sería leer mucho y recopilar citas. No, prefiero ir a territorio desconocido. Entonces pensamos en Disney y pensamos en Spielberg. Disney como artista, porque a Disney se lo conoce como personaje, como empresario, pero como artista nunca se lo toma. El problema con el libro sobre Disney era que implicaba imágenes. Vos no podés hablar de un tipo que hace dibujos animados sin mostrar Claro. mucha imagen, que es carísimo. Es un libro, era un proyecto enormemente caro por los derechos de las imágenes. Y con Spielberg pasa que vos tenés biografías de Spielberg, tenés rankings de Spielberg, tenés libros de entrevistas, pero no hay ningún libro que diga, bueno, ¿por qué es importante? O sea, la pregunta de, ¿por qué primero, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué le gusta a todo el mundo por lo menos una película de Spielberg? Y la segunda era, ¿por qué es importante? ¿Qué le dejó al cine? ¿Por qué es uno de los pocos cineastas cuyo nombre es conocido por la gente que no está metida en el cine? O sea, mi mamá sabe Claro. mi mamá, que no sabe mucho de directores, sabe quién es Spielberg. ¿Sí? Ah, claro, sí, el de E.T., o claro, el de Tiburón, o el de Indiana Jones. O sea, ¿por qué pasa eso? A mí me interesa mucho saber por qué un fenómeno se vuelve muy popular. Porque algo de verdad hay detrás de esa popularidad. Nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, me pareció más interesante escribir sobre algo sobre lo que hay casi nada escrito en casi ningún idioma, que escribir sobre algo de lo que hay mucho escrito. Porque en tu libro profundizás en un montón de rasgos de Spielberg, tanto de su vida personal como su técnica, su teoría,
y también las distintas etapas que tiene él. ¿Cuál te parece su etapa más sobresaliente como cineasta? Yo creo que la más sobresaliente, en realidad es un tipo que como fue, es un realizador que va aprendiendo a medida que hace, pero que, esto lo decían sus compañeros de generación, él era el más chico de la generación de los 70, digamos, sus amigos son Scorsese, Coppola, Brian De Palma, George Lucas, él era el más chico, era el niño maravilla. Y era como que él ya sabía todo sobre el cine cuando empezó a filmar, eso los asombraba, por eso se le hicieron amigos, ¿no? Es de la primera generación de cineastas americanos que salió de una escuela de cine. Los lectores anteriores se hacían sobre la marcha, sobre el terreno, qué sé yo. John Ford empezó como doble de riesgo y después terminó como el más grande director americano. Pero no aprendían en una escuela, estos aprendieron. Entonces, pero además fue incorporando, y cada película que ve, porque la vida de Spielberg es básicamente estar adentro de un cine, él conoce la vida a través del cine, es un cineasta muy extraño en ese sentido, un tipo muy extraño en ese sentido. Entonces, va incorporando cosas, cada vez filma mejor, ¿viste? Es como el Gardel del cine. Pero a mí me parece que la etapa, no sé si la más sobresaliente, pero la más importante en cuanto a cambios, dudas, incluso te diría que es la que tiene películas más flojas, pero que es la más interesante para entender todo el conjunto, es la de los 80, que arranca con con la primera Indiana Jones, que no se llamaba Indiana Jones, se llamaba Los Cazadores del Arca Perdida, nada más, y termina con Hook, una película que a la gente no le gusta nada, pero que marca el cambio de un tipo que era un adolescente que jugaba a hacer películas a haberse casado y convertido en padre. Una película sobre la paternidad y sobre el desconcierto que representa la paternidad y el paso del tiempo. Fue la primera película más reflexiva en un sentido real, más personalmente reflexiva. Entonces, en todo ese lapso vos tenés desde obras maestras como E.T., una de las películas más lindas que filmó, que empieza con un musical en chino, que es El Templo de la Perdición, una película sobre la pérdida y la recuperación de la pérdida, que es El Imperio del Sol, películas que son muy, muy difíciles de ver y de bancar porque son pesadas, como El color púrpura, su intento de hacer algo serio para que lo tomaran en cuenta. Y en todas esas películas vos vas viendo cambios. O sea, en esa década de los 80, también, otra vez, en vez de ver, bueno, cuáles son para mí las mejores, están entre la mitad de los entre Jurassic Park y Atrápame si puedes, ponele. Ahí, o Lincoln, incluso, si querés venir un poco más adelante. Ahí está lo mejor, porque tenés el Spielberg maduro que sabe, consigue la imagen que quiere y hace lo que quiere. Y logra lo que quiere siempre. Pero en la década de los 80 vos ves al tipo que lograba a veces lo que quería y estaba en formación. Entonces es como un cine que con sus imperfecciones es más interesante. Yo prefiero esa década, la década de los 80. Aparte de que, digamos, fui adolescente en los 80, entonces me marcaron en parte a mí. Entonces, Claro, eso, y si vos tuvieses que elegir una película para las personas que no indagaron todavía en el universo Spielberg, que es gigante, si tuvieses que elegir una película para una persona que todavía no empezó a ver de su trayectoria, ¿cuál sería la obra fundamental que hay que ver? es muy difícil eso. Yo te diría que, yo diría que Tiburón. Pues Tiburón tiene dos cosas, ¿no? Primero, está todo, es una película muy, entre comillas, cinéfila, porque es básicamente la estructura de la película es Los pájaros de Hitchcock, ¿no? Hay un drama en un lugar, en un pueblito chiquito, perdido, que vive del turismo, qué sé yo, y cada tanto aparece un bicho que se come gente. En la otra eran los pájaros que los atacan, y cada vez peor. Pero toda la primera mitad de la película es puro suspenso, y es una película muy política además, porque es una película que dice, bueno, ¿qué hacemos? Es muy interesante para el tema pandemia ahora. En Tiburón, en la primera mitad, se dice salud o economía. O sea, viene el tiburón y nos ataca. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos las playas? Justo es el verano y es el único momento en que ganamos dinero. ¿O no las cerramos? Y luego viene algo distinto, que es la acción pura. O sea, toda la primera parte es una película de terror política. La segunda parte es una película de aventura metafísica, donde son tres tipos arriba de un barco yendo a matar al mal. Y el mal, que es un tiburón gigante, es un tiburón que no existe, es una fantasía total. Ahí tenés el estilo.
Y Spielberg hace algo, cuando la fantasía desaparece, una vez que cumple el rol, desaparece. E.T. se vuelve a su planeta, los extraterrestres de Guerra de los Mundos desaparecen, los precog de Minority Report se desmontan, o sea, todo lo que es fantástico se borra, y en este caso el tiburón. Entonces todo el universo Spielberg está ahí, todo. Ver lo político, lo social, la pura aventura, lo metafísico, todo a través de películas que ya viste. En este caso son, por un lado, Los pájaros, y por el otro lado, toda la segunda parte es muy Moby Dick. Es una novela, pero también es una película de John Hughes. Es muy interesante. Y así como Hitchcock y Disney influenciaron a Spielberg, ¿en qué cineastas crees que influyó el creador de estos clásicos como E.T. y Jurassic Park? Bueno, toda la generación de los 80, toda. La generación de los 80 son Joe Dante, Robert Zemeckis, James Cameron. Cameron es un tipo que es imposible de pensarlo sin Spielberg. De hecho, a Spielberg una vez le preguntaron si él hubiera, porque Titanic estuvo a punto, todos pensaban que iba a ser un fracaso comercial y que iba a hundir a 2 estudios. Spielberg dice, ¿usted le hubiera dado 200 millones de dólares? En ese momento nadie gastaba ese dinero a Cameron para hacer Titanic. Y Spielberg dice, sí, claro, porque es el único tipo que tiene la posibilidad de ganar ese dinero y porque además tiene el mismo método de trabajo. Hay algo que hizo Spielberg, es uno de los primeros con George Lucas, que es pensar una película y crear la tecnología para poder hacerlo. Eso también tiene que ver con Cameron, ¿no? Cameron no filma hasta que no tiene la tecnología para poder hacer lo que quiere. Y además porque yo creo que en este sentido, está muy mal trabajado el término posmoderno. Posmoderno, que es un término que viene de arquitectura, tenía que ver con la mezcla de estilos y citar otras cosas para construir algo a partir de pedazos de otras cosas que ya el público conoce. Y Spielberg es el primer cineasta posmoderno. Por ahí no se da cuenta al principio, después sí, de que construye a partir de pedazos de películas o de recuerdos de películas que el público ya conoce. Entonces, todo lo que vino después, sobre todo en los 80, que es una época de mucho reciclaje, donde las películas eran comedias y dramas y ciencia ficción y musicales todo a la vez. Digo, por ejemplo, Paradigma o Volver al Futuro, que produce Spielberg. Bueno, todos los cineastas que surgen en esa época están absolutamente influidos por Spielberg. También influyó directamente en toda la forma de narrar en Hollywood a partir del paroxismo. No sé, vos, todas las películas de Spielberg empiezan con un clímax y después cada escena tiene un clímax que genera y va enganchando al otro. Eso si no lo inventó, porque él dice que lo toma de las películas de James Bond de los 60, lo sistematiza Spielberg y prácticamente todas las películas, sean fantásticas, sean realistas, chiquitas o grandes, tienen esa misma forma narrativa. De Nomadland a Avengers Endgame, todas tienen esa misma forma y es algo que sistematizó Spielberg, así que es como una influencia demasiado grande. Claro, la influencia termina siendo enorme más allá de también su trabajo propio. Exacto. Y Spielberg salió hace un tiempo en una cruzada contra Netflix. ¿Crees que a futuro el streaming podría influir en la producción del director? Mira, es complicado. El problema con Netflix tiene dos problemas que yo creo que son los que Spielberg pone en cuestión. El primer problema que tiene es que como produce globalmente, aunque tenga las herramientas de Hollywood y la forma de Hollywood, aplana todo, porque no quiere ofender a nadie. Entonces, las películas se estandarizan mucho, no importa dónde se produzcan. Todas tienen la misma forma, el mismo tipo de iluminación, el mismo tipo de temas, el mismo tipo de tratamiento, todos son iguales. Así transcurre en el siglo XVIII o en el siglo XXIII, en un planeta fantástico o a la vuelta de la esquina. Todas tienen la misma forma. Y eso es porque el streaming requiere eso, ¿no? Y segundo, porque se pierde algo fundamental. Spielberg es un tipo que ama el cine en cines, que ha producido series también y telefilmes. O sea, es un tipo que tiene una participación muy grande en la televisión de los 80, de los 90 y de las últimas 4 décadas. Enorme. Desde generar series de animación como Animaniacs o Tiny Toons hasta hacer series como
Band of Brothers o The Pacific, digamos. Es mucho lo que ha hecho. Pero es otro formato la serie. El problema con Netflix es que vos perdés, y es obvio que Spielberg vivió toda su infancia y su adolescencia dentro de una sala de cine. Con Netflix vos perdés la concentración que tiene el cine. O sea, vos cuando vas a un cine no podés hacer otra cosa más que ver la película. De relacionarte con la película a partir de tus propias emociones y tu propio conocimiento. Eso es lo que Spielberg tiene de lazo con la vieja tradición de Hollywood. Y bueno, si vos lo ves en tu casa vos ves los bordes del televisor. Ahí está, ¿ves? Los bordes del televisor y en la pared y ahí hay un cuadro que colgó mi mamá. O sea, Ni no hablar si hay... lo ves desde una computadora. Ni hablar si lo ves en una computadora, que es una cosa que los que practicamos la crítica de cine muchas veces hacemos porque no nos queda alternativa por presión de trabajo, pero no tiene... El cine requiere un grado para poder... Un gran crítico se llamaba Jonathan Rosenbaum, decía que el cine podía ser un espejo o una ventana. O sea, vos podías ver la sociedad que te rodeaba, metafóricamente o no, o otro mundo. Pero en cualquiera de los dos casos necesitas la concentración para entender eso. Yo creo que Spielberg difícilmente cambie su forma de filmar, incluso aunque produzca cosas que va a producir cosas para Apple, por ejemplo, para el streaming. Difícilmente cambie su forma de filmar. Y si no es tan exitoso en los últimos años, fíjate que Ready Player One, que es su última película, no fue un fracaso, pero no dio los resultados que uno esperaba, aunque es un gran espectáculo, es porque se ha perdido esa conexión. El tipo filma todavía para la pantalla grande y hay dos generaciones que ya no están tan relacionadas con la pantalla grande. Y Es otra manera de ver películas. Sí, pero también es otro tipo de concentración al respecto. Hay dos generaciones que no ven ni siquiera televisión de aire. Ven YouTube a lo sumo y streaming, nada más. Y se relacionan vía el monitor de la computadora, lo cual requiere un cambio también de planteo en la educación, porque la educación, para llevar al chico al libro, tenés que pasar por lo audiovisual, algo que muy poca gente piensa. Pero bueno, este cambio es bastante radical. Yo no sé, yo creo que Spielberg cada vez va a ser menos exitoso o va a tener un gran prestigio, justamente por eso. Porque, bueno, va a quedar como un cineasta que ya no va a ser la película más taquillera del mundo, como lo hizo 3 veces en su vida. Lo hizo con E.T., y lo hizo con Jurassic Park, y lo había hecho con Los Cazadores de la Arca Perdida. O sea, 3 veces fue el cineasta más exitoso del mundo. No, perdón, con Tiburón lo había hecho. Ya eso no va a pasar. Y en tu libro vos recopilás un montón de información y haces un análisis muy profundo de cada parte de esta gran obra, de todas estas obras que tiene Spielberg, y quizás así se pueda entender un poco más con estas nuevas maneras de mirar y esto que hay que aprender, quizás bueno, el libro pueda enseñar un poco a cómo ver a Spielberg hoy en día, en 2021, sabiendo que todo eso que produjo fue en otro momento, con otra manera de producir, con otra manera de mirar. Me parece que es muy interesante el libro como para analizar eso y entenderlo más a Spielberg en su contexto y su manera de pensar, me parece. Sí, sí, va por ahí. Pero también es una conversación con el lector, ¿eh? La idea, cuando yo escribo libros sobre cine, mi idea es, viste, cuando vos encontrás un amigo por la calle y decís, che, vení, vamos a ver algo que está buenísimo. O sea, es llevarlo por el mundo de otra persona que, por otro lado, no puede ser un mundo muy aburrido porque está lleno de extraterrestres, dinosaurios. Imposible que sea aburrido Spielberg. No, es imposible que sea aburrido. Así que me interesa también eso, la conversación. Después puedes elegir cualquier cosa, pero Spielberg es un buen tema para empezar a conversar sobre cine y sobre lo que vemos y sobre cómo entendemos el mundo a través del arte, digamos. Una muy buena inicio para tomarse un café con alguien. Está buenísimo el libro, lo vuelvo a mostrar. Se consigue en Cronishop, la tienda oficial del Grupo Crónica. Va a estar el link en la descripción del video. Muchísimas gracias, Leo, por tu tiempo y por contarnos todas estas cosas que son súper interesantes. Bueno, gracias a vos, Romina. Muchas gracias.